Libro número 40. Ya han pasado 40 libros. Yo estoy contento, yo no sé si usted está contento, pero yo quise tomar el estudio de libros de la Biblia en su estructura general. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya a leer el libro, entendiendo la estructura general, pueda mirar y entender los específicos. Como les dije, ya hay 40 libros. De ellos usted los puede mirar en el canal de la iglesia o en mi canal ya editados. Usted también puede mirar estos 40 libros. El día de hoy, como había anunciado, yo quiero hablar uno de mis libros favoritos. Así como en el Antiguo Testamento, Deuteronomio e Isaías es de los libros que más me gusta. En el Nuevo Testamento, Romanos, esto es una locura. A mí me fascina el libro de Romanos por muchas razones. Yo creo que en términos generales yo he sido un poquitico como lógico. Me convertí desde la lógica. La lógica fue la que me convirtió a mí. No fue la emoción religiosa, fue la lógica. Y por eso quiero que cuando la gente crea desde su lógica, no desde su emoción. Porque cuando una persona cree desde la emoción, así como se convenció con Dios, también cualquier otra cosa que lo emocione lo va a convencer. Mientras que cuando yo creo desde mi lógica, nadie me va a mover allí. Empecemos por algo. La imagen, ahí está. El vino, el buen vino se saborea. Usted lo huele, segundo se manda un sorbito, hace pucheros y lo saborea. Lo mismo el café, un buen café, se huele, se saborea. Por favor, saboreeme esa imagen. Por un momento mírela. ¿Qué querrá decir esa imagen? ¿Qué imagen le comunica? ¿Qué mensaje le comunica de una a primeras? Ahí les dejo un momentico para que reflexione sobre esa imagen. ¿Qué le dice a usted esa imagen? Bueno, miremos. ¿Cuál será el lado equivocado? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Por lógica, pareciera que el lado izquierdo es el lado negativo. Ustedes van a ver ahí muchos símbolos de religiones. Hay un símbolo del pensar, de las ideas. Ahora les voy a decir por qué esto. Capítulo 1 al 11 de Romanos puede tratar mucho estos razonamientos, y ahora le voy a decir por qué. Ahora, el del 12 al 16, ya que hay una estructura, hay un engranaje, y está la Biblia. Si usted me dijese, pastor, deme un panorama del libro de Romanos, yo le diría, este es un panorama general. Del 11 hacia atrás, Pablo está describiendo las actitudes del ser humano sin Dios, y del 12 al 1 nos está diciendo qué puede hacer usted cuando tiene a Jesucristo. ¿Quién marca la diferencia? Jesús. La cruz marca la diferencia. La estructura romana, el imperio romano, hasta el día de hoy ha sido uno de los imperios más organizados. Sus vías fueron muy organizadas. El derecho romano hasta el día de hoy están aplicando principios del derecho romano. Y Pablo escribe su carta a un imperio muy organizado. Por eso la epístola a los romanos es una de las epístolas lógicamente más organizadas. Hay otros libros de la Biblia muy bien estructurados, pero lo que es Romanos es un libro muy lógico, demasiado lógico, muy organizado. Un libro con una secuencia que uno aún de una primeras no la alcanza a agarrar. Pero, ¿qué es Romanos? Romanos divide toda la humanidad en dos grupos: los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo que se formó a partir de Abraham.
Ese es el pueblo judío. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el que no sea judío. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, si usted y yo no somos judíos, entonces nosotros somos ya gentiles. Pablo divide esto, los gentiles y los judíos. Lo segundo que Pablo quiere decir es esto: todo el mundo sin Dios, las personas están perdidas. No puede haber ningún medio de salvación si no es por Jesucristo. No lo puede haber. Solo Jesús es el único medio para que el hombre se pueda acercar a Dios. Es el único medio. Por eso, vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos 1:17. Dice, ¿lo tienen conmigo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Por favor, si le gusta subrayar la Biblia, subráyeme esta palabra: se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Bueno, mis hermanos, Pablo, ¿qué quiere decir? Si usted me dijera: pastor, resúmame todo el evangelio de Romanos en una palabra, yo se la resumiría en una sola palabra: justificación. Justificación. Pero lo que dice Romanos, Pablo dice: pero el ser humano nunca será justificado en sus propios razonamientos. El ser humano nunca podrá ser justificado por sus propios medios. Por más que lo entienda, por más que lo intente, nunca será así. Por eso yo le dije: subráyeme la palabra: se envanecieron en sus propios razonamientos. La palabra en griego para razonamientos es esa palabra rara que usted ve ahí, dialogismos. Usted dice: pastor, ¿y qué es esa palabra? Dialogismos simplemente significa razonamiento humano. Es lo que, y lo que está diciendo Pablo es: sea judío, pueblo de Dios, o sea gentil, si usted está metido en sus propios razonamientos para acercarse a Dios, nunca lo va a poder hacer. ¿Qué propone Pablo? Jesucristo es la única forma, el único medio para que usted pueda acercarse al Padre. Y por eso leamos estas otras citas ahí en Romanos. Mire lo que dice
Romanos 3:18 en adelante. Romanos 3:18 en adelante. Romanos 3:18 en adelante. No, leámoslo desde el 20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué dice? Será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, esa palabra pero ahora, por ser un libro tan lógico, uno tiene que pegarse de estas expresiones, pero ahora pues, por tanto. Esto le ayuda a uno a construir el libro. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Si le gusta subrayar, subráyeme justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Le dije, si hay una palabra clave para entender Romanos, es justificación. Vaya conmigo a Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al 8:1. Son las citas en las que yo puedo decirle, podemos entender, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere usted entender la epístola a los Romanos? Este es el panorama de Romanos. Romanos te dice, el hombre es un pecador, llámese judío o gentil, y el hombre por sus propios razonamientos jamás podrá presentarse ante Dios, y la única manera para el hombre presentarse ante Dios es por medio de la persona de Jesucristo. Si no lo hace por medio de la persona de Jesucristo, entonces el hombre está perdido. Ahora, ¿qué es la religión? ¿Qué es los intentos del hombre para parecer que es bueno ante Dios? Son los razonamientos humanos. Solo hay tres destinos del ser humano frente a lo que Pablo nos muestra. Uno, los que conociendo a Dios lo rechazan. Dos, los que lo quieren conocer a su manera. O tres, los que lo queremos conocer a la manera de Dios. Son las tres cosas. O no, o lo conozco y lo rechazo. Y ahí dice el texto, ¿qué hace Dios? Dios los entrega a una mente reprobada. Estos son los primeros. Los segundos, lo conozco. ¿Quiénes eran? Los judíos, pero a mi manera, sin Cristo. ¿Qué pasa? Tampoco son aceptados. Tercero, lo conozco a la manera de Dios. Y es ahí cuando entra Romanos 12:1. Vea la otra cita, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. La palabra racional aquí en griego es otra palabra rara y es lógicos. De ahí es donde se deriva la palabra lógica. Ahí la está viendo usted. O sea que Pablo dice, usted tiene dos opciones. O vive la vida en sus razonamientos, dialogismos, o vive en la estructura lógica de Dios, lógicos. Y cuando usted vive en la estructura lógica de Dios, su vida lo ofrece en un culto racional.
Es interesante porque no lo dicen los libros de teología, no lo dicen los libros bíblicos, lo dice la inteligencia artificial. Si usted le gusta investigar, búsqueme esas dos palabras, dialogismos y lógicos, y la inteligencia artificial va a definir dialogismos de esta forma: argumentos humanos que llevan a la confusión. Dialogismo es puro razonamiento humano que no resuelve, piensa, pero lleva a la confusión. El dialogismo crea religiones, el dialogismo crea métodos, formas, pero nunca llega a la paz. Mientras que la misma inteligencia artificial define lógicos como estructura divina, estructura espiritual. Lógicos es, como su nombre lo dice, es la lógica humana. ¿Qué dice Pablo? Es más lógico creer en Dios que no creer. Y en el mundo de los romanos habían muchos pensadores y habían muchos filósofos, todas estas cosas, y ellos en sus cosas se enredaban. Pero ¿qué es lo que me está diciendo Romanos? En el razonamiento humano no podrás llegar. Estoy estudiando, para los que no saben, estoy estudiando filosofía. De hecho, ya tenemos una técnica en filosofía. Algunos dicen: pastor, ¿y usted por qué se mete a filosofía? Yo era un ateo y ahora yo quiero pelear contra los filósofos del mundo, y de hecho todavía los peleo. Y es interesante porque esta semana en una página de filosofía ponen una frase de Nietzsche. Dice que quien necesita de un pastor solo tiene mentalidad de borrego. Eso lo dijo Nietzsche. Nietzsche dice: si usted necesita de un pastor en su vida, usted tiene inteligencia de un borrego. Y es que Nietzsche, él en su postulado principal, un libro gruesosote, así hablaba Zaratustra, él habla de los 4 niveles para que el hombre, según él, evolucione. Él habla del hombre del hombre oveja. ¿Cuál es el hombre oveja? No es capaz de pensar por sí mismo, necesita que lo guíen. Él dice eso. El segundo hombre es el hombre manada, es el que depende de otros para ser. Pero él empieza a decir el hombre león. El hombre león es aquel que se libera, que se revela, que rompe contra cualquier otro sistema. Y el nivel más alto que él pone se llama el superhombre. El superhombre es aquel que elimina de su mente a Dios. Es aquel que quita todo concepto de Dios. Nietzsche, esa era la filosofía de Nietzsche. Y por eso Nietzsche dice: el que necesita de un pastor solo tiene inteligencia de borrego. Me puse a pelear con esos. Y yo puse esto: pero dada la naturaleza de la oveja, escucha esto, dada la naturaleza de la oveja, el que ella haya elegido un pastor es la acción más inteligente que puede tomar. ¿Usted sabe por qué? Porque es que la oveja tiene una característica: no puede vivir sola. Usted suelta un perro aquí en el barrio, el perro no se muere de hambre. Usted suelta un gato, el gato no se muere de hambre. Es más, suelta una gallina. Yo ya he dicho en otras predicaciones, yo subiendo por aquí veo las gallinas callejeras hace 4 años. Tienen pollitos y todo en medio de perros, gatos, chuchas, y yo no sé cómo sobreviven esas gallinas. Pero una gallina sobrevive, un perro sobrevive, una oveja por su naturaleza no, se muere. Empezando por esto, la oveja produce mucha lana. Si una oveja no tuviera un pastor, en menos de 2 o 3 meses la lana la asfixiaría y moriría la oveja. Por eso, cuando la oveja se pone a la sombra de un pastor, la oveja está haciendo una inteligencia muy grande, porque a lo contrario moriría. Yo en el debate dije: están diciendo que una oveja es una mentalidad inferior porque se coloca bajo un pastor, pero por el contrario, la oveja está siendo muy inteligente porque sabe cómo es su naturaleza y necesita de un pastor. Y yo les dije a estos del debate, escribiendo, les dije: la naturaleza del ser humano por el pecado es corrupta.
tóxica, venenosa. En mí hay el veneno que sea. Y si esta naturaleza no tiene el cuidado de un pastor, si esta naturaleza no se pone bajo la dirección de un pastor, entonces las cosas más horribles pueden salir de esta naturaleza. Un ser humano sin Dios puede coger un niño, violarlo, descuartizarlo, partirlo y botarlo de a poquito. No le estoy diciendo invenciones. Eso fue una consejería que me tocó atender a mí. Uno dice, ¿cómo? Un ser humano puede coger una metralleta e irse a un colegio y al que sea lo mata, porque entre más apartado esté el hombre de Dios, más se animaliza. Y esto es lo que está diciendo Pablo. No te metas en tus razonamientos, en tus dialogismos, porque tu pudrición te va a alcanzar. Necesitamos a Cristo. En el debate les dije, por favor, averigüen cómo murió Nietzsche. ¿Alguien sabe cómo murió Nietzsche? Nietzsche murió en un centro psiquiátrico, en un cuarto, solo, loco, escribiendo con su estiércol en las paredes. El que decidió vivir sin Dios murió mal. ¿Cómo murió Freud? ¿Cómo murió Marx? ¿Cómo mueren los que no tienen a Dios? La propia maldad los ahoga, los mata. ¿Y qué dice Romanos? No puedes si no es por Cristo. El único camino es Jesús. Él es la reconciliación, Él es la justificación, Él en ti es la vida. Él es ese, yo lo llamo ese catalizador. Y entonces viene esto que me parece muy interesante. Usted sabe que la sal, quienes ganaron química, los de que ganaron química, la sal es un compuesto. ¿Cuál es el compuesto? NaCl2. ¿Qué es? Na, sodio, con Cl, cloro. Nota esto, el cloro es un agente purificador. El cloro se le echa al agua. Si a una piscina no le echan cloro, esto es un inodoro, mejor dicho. El cloro es una belleza para purificar. El sodio es veneno. El sodio es un veneno. Pero nota lo que pasa cuando el cloro se pega al sodio. Se forma la sal. Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Si somos la sal, ¿quién cree usted que era el sodio? Usted y yo somos sodio venenoso. Usted y yo somos naturaleza tóxica. Y lo único que nos vuelve sal es Cristo en mí. Solo Jesús en mí. Ahora, Romanos me dice cómo se mete Jesús en mí. El capítulo 8 de Romanos es una belleza. No voy a entrar en detalles, pero solo le digo esto. El capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan los que andan en el Espíritu y no en la carne. La única manera para que esta naturaleza tóxica sea neutralizada es Cristo en mí. Pero para que Cristo esté en mí, solo puede ser a través del Espíritu Santo en mí. Y el capítulo 8 me muestra todo eso. Que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús levantará nuestros cuerpos mortales. Por favor, si tiene tiempo, lo debería hacer, saque tiempo para mirar en mi canal la predicación Arrastrados del capítulo 7 o Voladores del capítulo 8. Ahí lo explico muy ampliamente, pero lo voy a decir así por encima. Dice el capítulo 7 de Romanos, yo quiero hacer el bien, pero resulta en mis miembros una ley que me lleva a hacer el mal. Eso dice Romanos. Y llega un momento donde Pablo dice, soy como si estuviera prisionero en un cuerpo de pecado con un espíritu que quiere alabar al Señor. ¿Cómo hago? La función es muy sencilla, viva en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es no confíe en su carne, no confíe en su naturaleza sodio. Usted y yo no podemos. Yo le hago una pregunta.
¿Qué dice la ley de la gravedad? La ley de la gravedad me dice que todo cuerpo pesado cae. ¿Cierto que sí? ¿Quién cambia esa ley? Nadie. ¿Por qué los aviones no se caen? Porque los aviones se mueven en otra ley. Los aviones aplican la ley de la termodinámica. Ellos aplican varias leyes, pero es muy sencilla, es la del globo. Yo caliento el aire por dentro, entonces el aire por fuera está frío y el aire caliente es más liviano, entonces se eleva el globo. Las turbinas, yo le pongo 2 turbinas al avión, en una ala así, que está como curva. Entonces el aire por debajo es caliente y el aire por encima es frío. El avión se sostiene. La única manera para yo vencer una ley es moviéndome en otra ley. Lo mismo pasa en el campo espiritual. La única manera para vos vencer la ley de la carne que te lleva al pecado, la ley del sodio que te lleva a ser tóxico, es moviéndote en otra ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo que dice Romanos. Entonces, cuando yo me muevo en esa otra ley, la naturaleza mía es neutralizada. Algo sencillo. Tú te levantas por la mañana y dices, hoy voy a orar, y oras. Dices, voy a evangelizar, y evangelizas. Hoy voy a hacer una obra social, y la haces. Por la noche llegas y hoy voy a tener un tiempito para leer la Biblia, y lo haces. Al terminar el día, ¿tú cómo terminas? Lo hice. Al otro día hace lo mismo, y al otro día. ¿Sabes qué va a pasar al mes? Si tú te mueres y Dios te dice, ¿mereces entrar a mi cielo? ¿Tú qué le dirías? Sí. ¿Por qué? Porque yo fui muy bueno. Porque yo sí lo hice. Yo oraba, yo hacía devocional. Entonces te van a decir, nunca tus obras alcanzarán a cumplir la cuota para que entres al cielo. Porque por muy bueno que tú seas, siempre ante la justicia de Cristo quedaremos en pañales. Eso es andar en la carne. Oraste, leíste la Biblia, ayunaste, pero era todo en la carne. Pastor, ¿y qué es andar en el Espíritu? Es otra cosa. Señor, yo soy carnal vendido al pecado, pero has hecho vivir tu Espíritu dentro de mí para que la persona de Cristo esté en mi vida. Hoy quiero acercarme ante ti para orar. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y oras. Y Señor, si me pones a alguien para evangelizar, dame palabras para evangelizar, y el Espíritu Santo lo hace. Señor, ilumina mi mente para entender la palabra, y lo haces. Al terminar el día, vas a ver que lo hiciste tú o lo hizo el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo en ti. Y cuando te mueras, el Señor va a decir, ¿mereces entrar a mi cielo? Tú vas a decir, sí. ¿Por qué? Por Él. Porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, por el Espíritu Santo que vivió en mí. Eso es vivir en el Espíritu. Y esto es lo que dice Pablo en su epístola. Pablo en su epístola dice, no te justifiques por tus obras. La religión no te justificará, tu razonamiento no te justificarán, tus buenas obras no te justificarán. Llámese judío o gentil, todos hemos pecado, pero solo por el sacrificio de Cristo Jesús, tú y yo tenemos entrada libre al Padre. Entonces ya ese no es el dialogismo humano, sino ese ya es el lógicos, la lógica de Dios. Algunos dicen, voy a poner algunos ejemplos de razonamientos humanos, como un Dios de amor va a mandar a sus hijos a un infierno de dolor. Cuando me dicen esto, yo les digo, venga, está haciendo la pregunta equivocada. Porque estás cuestionando el amor de Dios por el infierno. ¿Por qué no más bien hace la pregunta, cómo criaturas que recibieron tanto amor, rechazaron ese amor? ¿Dónde van a caber? Es más, Dios no es malo. Yo les digo a los que razonan así, yo digo, Dios no es malo. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Dios al final de los tiempos? Le va a dar al hombre lo que Él quiso. ¿Qué quiso Él? Vivir sin Dios. Entonces Dios dice, bueno, si usted quiso vivir sin Dios, viva sin mí. Este es el infierno. No es que Dios rechaza a su criatura, es la criatura que rechaza a su creador. Pero desde el razonamiento humano, desde la lógica, entra uno en un montón de debates cuando la estructura de Dios tiene otro orden, el lógico de Dios. Me dicen, ¿cómo es posible que de 2 muñequitos de barro salga la raza humana? No, yo no creo la teoría creacionista. Yo le digo, pues,
Para mí es más fácil creer que un Dios hizo dos vidas de un muñequito de barro que creer que un montón de moléculas en el agua con un montón de millones de años se revolvieron, se mezclaron y todos se convirtieron en pavos reales, en leones, en tigres. Eso se necesita tener más fe. Yo prefiero creer en un Dios lógico, estructurado, que tiene su plan, que no en estos razonamientos que me hunden en confusiones, me hunden en dudas, me hunden en problemas. Decía esta mañana, no es que vea mucha televisión, pero quise ver esta serie. Ahora, usted no la tiene que ver y no le tiene que gustar. De hecho, es una obra muy pesada. Me vi Griselda, la historia de quien fue la madrina de Pablo Escobar. Me fascinó la serie, no solo por la actuación de Sofía Vergara, sino no es una serie que le está diciendo a la gente vale la pena ser narcotraficante. No, ante el contrario le está diciendo qué vida tan vacía. Ella alcanzó todo, pero se mantenía llena de miedo, llena de desconfianza, llena de odio, llena de resentimiento. En la serie son dos protagonistas: ella, que montó todo el imperio, y la policía que la agarró, una mujer. Me fascina para las mujeres. No es el feminismo que muestra Hollywood, sino muestra lo que una mujer puede hacer. Eran dos mujeres. Y muy tremendo porque al final de la serie, una mujer, la Griselda, termina, sus hijos se los matan, ella manda a matar al esposo porque mandó 3 esposos, lo mató, y a la final a ella la matan. Y en cambio esta termina su tiempo con un esposo y un hijo disfrutando la vida. La lógica de Dios siempre será mejor que los razonamientos humanos. La gente me dice, es una estupidez creer en Dios. Y yo digo, un profesor me decía precisamente esto. Yo he puesto este ejemplo, pero se lo voy a decir. El profesor me decía, para mí no tiene sentido que un tipo mata, roba, hace un montón de cosas, y un momento a otro llegue y le dice, Señor, perdóname, y entonces el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tiene lógica. Es cierto que no tiene lógica. Entonces yo le dije a él, le puse el ejemplo de que está en la Biblia de la serpiente de bronce. Ya lo vimos en el libro de Números, pero se lo repaso. Porque el pueblo de Israel, por su pecado, estaba siendo mordido por serpientes y el pueblo estaba muriendo. Y llega Moisés y le dicen a Moisés, ore a Dios para ver qué hacemos para estas serpientes que nos están mordiendo. Queremos que se busque un método para ver cómo no morimos. Moisés va donde Dios, y ¿qué dice Dios? Coja un bronce y haga una serpiente parecida a esas que están ahí y levántale en un asta, y todo el que mire la serpiente de bronce se le va el veneno. Por Dios, dígame usted, ¿eso es tonto? ¿Eso es tonto? Yo le decía al profesor eso, y él me decía, vio, es una tontería, el evangelio es la tontería más grande. Yo le dije, bueno, usted lo puede llamar tontería porque sí, no tiene lógica, pero dígame quién es más tonto, el que creó el método para salvar o los que se murieron por no creer el método tonto. Y le leí 1 Corintios 1, a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la cruz. ¿Que es tonto? Puede ser que sí, pero es la lógica de Dios, es el método de Dios, es el lógicos. Dios dice, no te puedes acercar a mí si no es a través de Jesucristo. No puedes neutralizar tu naturaleza de sodio si no es ante el cloro que es mi Hijo Jesús en ti. Por medio del Espíritu Santo, tú puedes estar justificado solo por Él. Él es el único método, no las religiones, no los argumentos, no las filosofías. Y Pablo, en su epístola organizada de Romanos, quiere decirle al mundo, solo es Jesús. Tremendo esto, tremendo. O sea, mira que el hombre en su propia lógica no funciona, el hombre por su naturaleza. Y me vaya conmigo a Romanos. Quiero decir 2, 3 cositas más en cuanto a esto.
Romanos capítulo 5. Oh, esto es una belleza. Romanos capítulo 5, versículos 7 en adelante. O leámoslo desde el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Y dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ojo al texto que sigue, pues mucho más. Y si le gusta subrayar, subráyeme ese mucho más. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más, estando ya justificados. Y dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, vuelve y aparece, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces empieza a hablar del primer Adán y el segundo Adán. Ahora, déjeme, yo le digo esto. ¿Qué está diciendo Pablo? No puedes por tus propios medios presentarte ante Dios. El medio de Dios es Cristo. Y dice, y Cristo lo aceptó a usted cuando usted no tenía nada que ofrecer. La canción de Jesús de Adrián Romero dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo con qué impresionarte. Dígame, cuando Dios lo amó a usted por primera vez, bueno, Él siempre nos amó, pero vamos a hablar del momento cuando usted y yo nos convertimos. ¿Qué traía usted en sus manos para que Él lo amara? Pura cochinada, adulterio, lascivia, fornicación, borrachera, homicidio, asesinato, robo. Usted no tenía nada en sus manos para que Cristo lo amara. ¿Sabe qué? Lo único que usted tenía era unas ganas de experimentar una paz en el corazón, unas ganas de experimentar una nueva vida, unas ganas de estoy harto de todo esto. Y lo único que usted se acerca es con un montón de cochina en sus manos y le dice, Padre, me aceptas por medio de tu Hijo Jesucristo. ¿Y qué hace Jesús? Muere por nosotros. Y entonces mira lo que dice el texto, ya fuimos aceptados. Entonces luego dice, mucho más ahora. ¿Ahora qué? Ahora que fuimos justificados seremos aceptados. O sea, lo que quiere decir Pablo es que si usted fue aceptado con la mugre del inicio, va a ser aceptado ahora que tiene menos mugre. Se lo voy a poner con el hijo pródigo. El hijo pródigo fue un faltón, se va. El hijo pródigo se encochina. Y él de un momento a otro dice, voy a ir donde mi papá. ¿Qué tenía el hijo pródigo para ofrecerle a ese papá? Solo mugre. Pero ¿qué es lo lindo? Papá está dispuesto a abrazarlo y a besarlo. En mi primer libro yo tengo una frase que dice, los labios de Dios están dispuestos de untarse de chiquero con tal de recibir a un hijo que ama. Porque eso es lo que hizo el papá del hijo pródigo. Sus labios besaron al hijo que venía. El hijo está untado a cerdo, pero papá lo besó. Porque ese es Dios, dispuesto a untarse de cerdo con tal de recibir a un hijo que ama. Pero entonces sigamos la historia. El hijo le cambian el vestido, le ponen anillo, calzado. Pero imagínate que en la fiesta al hijo, en algún momento alguien pasa y el jugo que tenía acá lo riega en el vestido y el vestido está manchado.
Y entonces el hijo ve la mancha en el vestido y de un momento a otro ve que papá viene. Y entonces, ¿qué va a decir el hijo? Ay, le manché el vestido que mi papá me puso. No, y el hijo está chantado. Y el papá ve el hijo. Hijo, ¿qué te pasa? No, papá, nada. Hijo, ¿qué te pasa? Y hasta la final el papá ve la mancha en el vestido. ¿Tú qué crees que qué le diría el papá a ese hijo pródigo? Hijo, si te recibí cuando estabas oliendo a cerdo, mucho más ahora que solo tienes una mancha. Es entender la gracia de Dios. Ese es el Dios de la gracia. Un Dios, yo no alcanzo. Dios te debería matar a ti y a mí. Nos debería matar por faltones. Pero Él dice, no, si te amé siendo pecador, mucho más ahora que sos menos pecador. Y déjame, yo te cuento esto. ¿Cuál es la diferencia entre justicia, misericordia y gracia? Wow, no se me va a olvidar esto. Mira, ¿qué es justicia? Tienes un hijo único, tú tienes un hijo único, y llega un asesino y te lo mata, te mata el hijo único. Vos tenés tres opciones. Primera opción, le aplicás justicia, vos mismo lo matás. Se llama justicia propia, pero le aplicaste justicia. Me mató el hijo, lo mato a él. Otra, no aplicas justicia propia, pero sí lo entregas a las autoridades, que pague una cárcel, yo no sé. Entonces se aplica justicia, le das su merecido. Eso es justicia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es, no, se la cobras. Y llegas y le dices al asesino de tu hijo, debería ir a una cárcel, debería ser ajusticiado, pero yo te perdono, ojalá no vuelva a hacer cosas así. Y ahí tiene misericordia. Entonces, justicia es darle al hombre lo que él merece. Eso es justicia. ¿Qué es misericordia? No darle lo que merece. ¿Qué sería gracia? Es decirle, yo tenía un hijo único, usted me lo mató, me quedé sin hijo, pero yo lo quiero adoptar a usted como mi hijo y darle lo que yo le hubiera dado al hijo que usted me mató. Eso es gracia. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Le matamos su hijo. Y dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y Romanos dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y si somos hijos, somos coherederos con Él. Eso es gracia. Y Pablo te está diciendo, mira lo que Dios ha hecho por ti. Eres pecador, nadie se puede justificar ante Él, pero Él dio a su Hijo, perdonó los pecados de pura gracia, te hizo que estuvieras en paz con Él. Y con todo eso, entonces ahí es donde entra el capítulo 12. Ya estamos terminando, esta es la última cita. Volvamos a leer el 12. Así que, ¿sabe qué es ese así que? Del 1 al 11, Él dijo todo lo que yo te acabé de decir resumido. Del 1 al 11, somos pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más ahora, todo. Del 1 al 11 es toda la predicación que yo te di resumida. Y el 12 comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por qué. Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles? Las que están aquí. Que usted, por estas misericordias, ahora presente su cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu culto racional, tu culto lógico. Es en el modelo de Dios, es en la estructura de Dios, es en la lógica de Dios. Este es el lógicos, no este. En este vas a vivir. Aquí puedes tener religión, pero no paz.
Aquí puedes tener obras buenas, pero no paz. Aquí tú puedes tener, no sé, méritos humanos, pero no paz. En el método de Dios, tú andas diferente. Es el culto racional. A mí me preocupa, escuchen, me preocupa porque si fuéramos a hacer una estadística, es más, yo la haría con ustedes. ¿Usted qué cree que dónde hay más cristianos? ¿En el dialogismos o en el lógicos? La mayoría de cristianos todavía no han entrado al culto racional porque no han entendido lo que Dios ha hecho por ellos. Viven aquí, en sus razonamientos. Pero Pablo dice, tienes que entrar al culto racional. Te lo voy a decir de esta forma: todo lo que no está en el culto racional ya es idolatría, así sea para ti mismo. Todo lo que no está en el culto racional ya es simplemente religiosidad. Es en el método y en la forma de Dios. Es a través de Jesús y por medio de su Espíritu Santo que tú puedes vivir el culto racional. Entonces, ojo, aquí hemos corregido varios términos y los seguimos corrigiendo. Tratamos de quitar el término iglesia, todavía se nos pega, pero yo estoy corrigiendo esto. Yo no digo voy para la iglesia, esto no es la iglesia, esto es la sede o el edificio. La iglesia es esta. Estamos tratando de quitar el término ministros. Ministros no somos nosotros, ministros son todos ustedes. Nosotros somos los dones para los ministerios. Pues estamos tratando de quitar el saludo Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque ya estás bendecido en Cristo Jesús. Que Dios te siga bendiciendo. Estamos tratando de cambiar vocabulario. Hoy vamos a cambiar otro vocabulario. No es voy al culto. ¿Cómo lo cambiamos? Soy el culto. No es voy al culto, yo soy el culto. Y cuando venimos a la sede un domingo, es un culto con otro culto y otro, todos unidos. Entonces como iglesia hacemos el culto a Dios. Pero este es el problema de muchos, no han entendido el culto racional. Muchos dicen, soy pecador toda una semana y el culto el domingo. Ahí me manejo bien, hago todas las cosas y todo. Termino el culto, salgo y volvamos a ser los mismos. No, yo soy el culto en el trabajo, soy el culto en la familia, en la casa. Cuando la nana me saca la rabia y yo quiero, ¡ah! Señor, soy el culto. ¿Qué tengo que decir? Perdónala porque no sabe lo que hace. Cuando la nana me saca la rabia y yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ¿qué hago en este momento con la nana que me sacó la rabia? Y entonces llega el Señor a través de su Espíritu Santo y me dice, ¿qué crees que qué haría yo? Señor, tú la amarías. Bueno, hágalo porque usted está muerto y el que está viviendo en usted soy yo. Mami, te quiero así con tus genios y todas esas cosas. Ese es el culto racional. Cada día, cada momento. ¿Cómo saludaría Jesús a uno de los niños que tenemos acá en la iglesia? Jesús lo dejaría pasar por alto. ¡No! Hola, ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo miraría Jesús al necesitado, al pecador? Yo no sé. Jesús en nosotros, Cristo en nosotros. Romanos dice, ponele cloro a tu sodio, porque si no te podrís en tu propia naturaleza pecaminosa. Solo somos en Cristo. Y cuando yo entiendo las misericordias de Dios, entonces a partir del 12 se nos habla de sujetarnos a las autoridades, cómo vivir entre hermanos, que somos el cuerpo de Cristo para ministrar unos a otros. Entonces yo ya me muevo diferente porque he entendido la misericordia de Dios y me he movido en ese culto racional. Necesitamos de Cristo. Necesitamos el método de Dios, la fórmula de Dios, no los dialogismos de nosotros, sino el lógicos de Dios. Y como te dije al inicio, te lo repito, búscalo en la inteligencia artificial
y te vas a dar cuenta que la misma inteligencia artificial te define dialogismos, razonamientos humanos que llevan a la confusión, mientras que el lógicos lo define como el orden y estructura divinos. Dice así. Esa palabra lógicos también aparece en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y cuando ahí aparece palabra es lógicos. Solo por medio de la palabra podemos tener esto. Es más lógico ser una oveja en manos del buen pastor que no querer ser un león que a la final va a morir en su propia perdición. Vale la pena tener a Cristo en el corazón. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Como le dije, uno de los libros más estructurados y lógicos es Romanos. Yo era un ateo y más fácil era satanista que ateo, que cristiano. Yo tenía veneno, mucho veneno, demasiado. Pastor, ¿por qué ahora lo predicas y lo defiendes? Una de las cosas que me llevó a mí a convertirme al evangelio fue precisamente el lógicos. Yo me di cuenta que era más lógico creer en Dios que no creer. Me di cuenta que los que tenían a Dios, su vida por lógica era mejor que los que querían vivir alejados de Dios. Y hasta el día de hoy, cada día me convenzo más y más. En la serie Griselda, cuando ella la metieron en la cárcel, ella se llevó una Biblia para la cárcel. Y hay dos escenas donde siempre se le ve a ella leyendo la Biblia. Se le ve a ella leyendo la Biblia. Interesante. Y cuando todo su imperio empezó a derrumbarse, ponen una canción de fondo, está en inglés, pero la canción es una canción cristiana. Que habla de los muros de Jericó, que cuando las murallas caen. Interesante. Yo no sé qué quería ese director, pero yo al menos puedo concluir una cosa. Yo veo una serie así, yo digo, vale la pena seguir a mi Cristo, vale la pena entregar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ay, se me olvida una cosa, el texto dice, y no se conforme a este mundo, no se conforme a este mundo, sino que renueve su pensamiento de dialogismos a lógicos. Y cuando usted renueva su pensamiento, viene esto y comprobará que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lógica, cuando vos te metes en el lógico de Dios, vos vas a comprobar. Juan 7:17 dice eso. El que quiera hacer mi voluntad se dará cuenta si mi doctrina es de Dios o no. Lo más lógico que hay en la vida es ser un cristiano, una oveja en las manos del buen pastor. Padre, gracias. Hoy es una predicación un poco con lógica, con una estructura lógica. De pronto hoy la predicación no tenía esa carga de emotividad que muchas veces se puede tener, pero es que hoy apelábamos a la razón, hoy apelábamos al pensamiento lógico. Hoy estamos apelando, Señor, que tu estructura es mucho mejor que cualquier otra estructura. Así el hombre en su razonamiento, en su pensamiento, se invente lo que sea. Así el ser humano en sus propias conclusiones saque las mejores formas. Nunca, nunca será igual al método tuyo. Y tu método es el Hijo Jesucristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo y alimentados a través de la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Ese es el método, Dios. Cualquier otra cosa fuera del lógicos, del método tuyo, será razonamiento humano que tarde o temprano terminaremos en la confusión, en la derrota. Terminaremos, Señor, oh Dios, en el vacío y en la desesperación. Permítenos, Dios, que al entender las misericordias tuyas podamos ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional. En el día a día, dejar
que tú seas el que vivas en nosotros, andar en el Espíritu y no en la carne. Gracias, Señor. Amén y amén.